en el primer libro de la Biblia, Génesis, y en el segundo capítulo de la Biblia. Génesis 2. Vamos a leer la palabra en los versos 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17. ¿Lo tienen, mis amados? La palabra de Dios leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y a la letra dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra ya es bendecida, Señor. Gracias porque por tu palabra tú nos alertas, Señor. Tú nos aconsejas. Tú nos diriges, Señor. Y es de nosotros el de obedecerte o no obedecerte, de seguirte o no de seguirte. Pero ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, a obedecer tu palabra, Señor, que es lo mejor para nuestras vidas, Padre. Gracias. Ahora, mi Dios amado, me presento, Dios mío, oh Señor, como un canal de bendición, Padre amado, para que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo, Dios mío. Oh Señor, toma control de todo mi ser, de mis labios, de mi mente, de mi corazón, Señor. Que nada me turbe, Padre amado. Oh, en el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Honrando al tema del mes, ya el segundo mes, escuchando la voz del buen pastor. Este tema de esta noche, escuchemos la voz del buen pastor. Este tema es como una exhortación que nos dice: escuchemos la voz del buen pastor. Y lo que hemos leído en estos versos de Génesis 2, 16, 17, es que Dios siempre habló al hombre desde la creación. Y en este capítulo 2, el verso 16 y 17, Dios por primera vez habla al hombre. Por primera vez. Y de ahí Dios, me refiero, el buen pastor del cielo, ha estado hablando a su pueblo, y muchas veces este pueblo le desobedecía. Muchas veces el pueblo se rebelaba, le daba la espalda a Dios. Pero Dios, el pastor, el buen pastor del cielo, siempre se preocupó por darle palabra a su pueblo. Y hoy también el buen pastor de la tierra nos habla. Y vamos a desarrollar dos veces, o sea, cómo se dirige Dios, el pastor del cielo, cómo se dirige a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver dos ejemplos cómo el buen pastor de la tierra habla a las mujeres. Escuchemos la voz de Dios. Entonces, en este servicio de damas, vamos a ver, el buen pastor habla a las mujeres, habla a las damas, pero también habla a los caballeros, a los jóvenes y hasta a los niños que están aquí presentes. Aleluya. El buen pastor, como decía, también habla a las mujeres. La Biblia registra momentos, registra tiempos específicos donde habló a la mujer.
Y a la primera mujer que habló fue a Eva. A Eva fue a la primera mujer que habló. Eva también había recibido la voz del buen pastor del cielo, cuando Dios le dijo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la voz del buen pastor del cielo. Aquí el buen pastor del cielo le da una advertencia, como siempre nos advierte a nosotros. Antes de tomar una decisión, antes de que intentamos hacer algo, el Señor de alguna manera nos ha hablado, nos habla. Pero a veces nosotros no le prestamos oídos porque esa voz que nos dice pensamos que no nos gusta. Y a veces no hacemos caso a la voz del buen pastor del cielo que nos habla. Hermanos, nunca usted diga Dios no me habló, porque Dios, el buen pastor, le habla de diferentes formas, usando pues al pastor, usando a otra persona, usando una alabanza, usando su palabra. Y el Señor siempre nos advierte, nunca nos deja solos. Si usted revisa la palabra, ya le dice, ¿no? Tiene dos caminos que coger. Y ahora es tu decisión lo que tú hagas. Pues el Señor siempre nos advierte. Mira, aquí le dijo claramente, mas no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Pero Eva escuchó otra voz, que no era la del buen pastor del cielo, la cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y ya sabemos, ¿no? Él le dice a ella, que si tú comieras, tus ojos se van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Vas a ser como Él. Y el árbol era frondoso, hermoso, apetecible. Y Eva desobedeció la voz del pastor del cielo. Desobedeció. Y es así, hermanos, a veces nosotros escuchamos la otra voz que la vemos que es más asequible, que nos conviene, que la vemos bonita, que le vemos algo hermoso, que nos va a ir bien. Pero de esa voz es el padre de mentiras y todo lo que nos dice es mentira. Y debemos obedecer siempre al pastor de los pastores. Porque toda desobediencia tiene sus consecuencias. Toda desobediencia tiene sus consecuencias. Y usted ya sabe, sabemos la historia, que por no escuchar atentamente y obedecer la voz de Dios, el pecado entró al mundo. Miren, solamente por desobedecer el pecado entró al mundo. Y este pecado nos separó de Dios. Nos separó de la comunión con Dios. Pero Dios es tan grande, tan bueno, nuestro pastor del cielo, que luego envió al pastor de la tierra para redimirnos y para tener nuevamente comunión con el buen pastor del cielo. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces vemos ya una mujer que desobedeció la voz del buen pastor del cielo. Pero también hay otras mujeres que sí escucharon la voz del buen pastor del cielo. Veamos. Se trata de Ruth, la moabita. Escucha la voz del buen pastor del cielo. Vemos el libro de Ruth. Los que han leído el libro de Ruth, wow, habrán
se habrán quedado impresionados por esta moabita. No era judía, pero cómo obedece la voz del pastor del cielo. La historia de Ruth está registrada en la Biblia como aquella mujer que escuchó el consejo de su suegra Noemí. Dios, como le dije anteriormente, que usa a otras personas, usa a diferentes formas de cómo hablar a su pueblo. Y en este libro de Ruth, el pastor del cielo habla a Ruth a través de Noemí. Usa a Noemí para tocar y transformar el corazón de Ruth. Pero ¿quién era Noemí? Noemí estaba casada con Elimelech. Está en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos suyos. ¿Por qué abandonaron Belén de Judá? Porque el pastor del cielo permitió que hubiera escasez en Belén. Pero cuando el pueblo de Dios se levanta, se rebela, no obedece, se va a otros dioses, le da la espalda, entonces él, como para hacerlo reflexionar, le manda muchas veces guerra, le lleva a la cautividad a su pueblo, como también le da, por decir, escasez. Y es así como en ese tiempo de los jueces hay una escasez en Belén de Judá, en Belén. Y esta familia, pensando que iban a perecer, porque no pensó que Belén es casa de pan, quiere decir casa de pan, que el Señor iba a apretar, pero no, siempre lo iba a sostener. Pero esta familia salió de Belén de Judá y se fue al campo de Moab, lugar de idólatras, de paganos. Allí pensando que ahí era bendición. A veces esto se parece a nosotros, que viendo escasez en nuestro país, salimos de nuestro país buscando mejores condiciones de vida, mejor sustento, y salimos y emigramos a este país. Pero en nuestro país le servíamos a Dios, conocíamos al pastor de pastores, pero aquí por los afanes, por las diferentes cosas, le damos la espalda, nos olvidamos de aquel que nos bendecía en nuestro lugar de origen. Y es así que el Señor nos hace pasar dificultades, nos aprieta para luego uno mismo volver. Y yo sé que tenemos testimonios que ya no se apartaron del Señor 5 años, 3 años, 8 años y volvieron. El Señor nunca nos desampara. Y así es que salieron esa familia. ¿Y qué pasó ahí en Moab? Murió el esposo de Noemí. Noemí se quedó con sus 2 hijos a morar en ese lugar por 10 años. Pero en el transcurso de estos 10 años, sus 2 hijos contrajeron matrimonio o tomaron por esposas a 2 moabitas. Estos hijos eran Malón y Kelión. Ambos tomaron esposa, una se llamaba Orfa y otra
Ruth. Pero ¿qué sucedió? El verso 4 nos dice que ellos también murieron. Mire, o sea que Noemí estaba tan desesperada, ahora se quedó sin esposo, sin 2 hijos y solamente con las nueras viudas. Qué tristeza de haber pasado Noemí con sus nueras. Pero el pastor de los cielos nunca se olvida de sus hijos. Y Noemí era una mujer que amaba a Dios. Era su Dios. Quizás ella no estuvo de acuerdo con el esposo para dejar Belén de Judá. Pero allí ella se encontraba ahora. En esos 10 años, Noemí le habló mucho de su Dios a sus nueras. A Noemí, a Ruth y a Orfa. Y luego, durante esta situación, Noemí también escucha la voz del buen pastor de los cielos diciendo que había prosperado su tierra natal, Belén de Judá, que nuevamente venía la prosperidad a su tierra natal. Y ella toma sus nueras y le dice, le plantea una situación, porque ella también amaba a sus nueras. Y les dice que regresen a su tierra, que ellas regresen con su familia, que quizás ahí encuentren marido, porque ella ya no le podía ofrecer nada, porque según la costumbre de los judíos, las viudas tenían que contraer matrimonio con los hijos de la suegra, o sea, con los cuñados que esté soltero, para conservar el linaje. Y ella ya no tenía más hijos, y dada la edad y viuda, imposible que pueda tener un hijo para ellas. Y le dice, regrésense a sus padres, regrésense a sus dioses, a su pueblo, y ahí, Señor, Dios, el Jehová va a tener cuidado de ustedes. Así que Noemí le dijo a sus suegras, a sus nueras, anda, volved cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Orfa muy tristemente se despidió y volvió porque amaba a su suegra. Pero ella se regresó a su pueblo. Pero Ruth, me imagino que Ruth había oído la voz del buen pastor de los cielos por medio de su suegra, quien le había hablado quién era su Dios, cómo las proezas y las maravillas que Dios le había dado a su pueblo, que le había sacado de la cautividad, que todo lo que había hecho con su pueblo es el Dios Jehová de los ejércitos. Entonces ella había recibido ya ese conocimiento y en su corazón tenía un amor al pastor del cielo. Y cuando le dice Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. Ruth le contesta de esta manera, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga, mire como dice Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Cuando dice así me haga Jehová, es porque ella ya había escuchado a Jehová. ¿Quién era? Ella ya, su corazón rebosaba por ese Dios de Noemí. ¿Qué decisión que tomó
Ruth. ¿Qué decisión tomó como respuesta a lo que ya el pastor del cielo le había hablado a su corazón por medio de su suegra? Ruth tomó una decisión irrevocable, es decir, nadie la iba a cambiar, porque le dijo, no me ruegues que te deje. Como dice, suegra, no me pidas más, hagas lo que hagas, yo te voy a seguir. Una decisión irrevocable. Ella estaba decidida. Ruth escogió el camino de los creyentes. ¿Cómo conocería? ¿Cómo le habría hablado el buen pastor de los cielos? Ella escogió el camino de los creyentes. Dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Ruth escogió el camino del pueblo de Dios. Dice, tu pueblo será mi pueblo. Ella ya no quería regresar a Moab. No quería ir con su parentela. Escogió el camino del pueblo de Dios. Y algo tan lindo. Ruth escogió al Dios verdadero. No volvió a sus dioses paganos, a sus ídolos. Ya para ella en su corazón eso estaba fuera, porque ya había escuchado la voz del pastor de los cielos y le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Ruth escogió el mejor final. Ella hasta su final escogió ¿cuál? Morir con los creyentes. Morir con los creyentes, morir con su suegra Noemí. Qué hermoso, hermano, lo que hizo Ruth. Y el buen pastor de los cielos responde cuando uno le escucha y le obedece. Entonces Noemí no tuvo más que regresar con su nuera a Belén. Noemí tenía que recuperar su familia en Belén de Judá. Para esto tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y desde que llega a Belén de Judá, la gente se asombra. Llegó Noemí y con su nuera. Pero Ruth se encarga de sostenerla a la suegra y se va a trabajar a los campos a espigar. Y ahí llega a los campos de Boz, comienza a trabajar y cuando él le cuenta a Noemí, le dice, sigue trabajando allí, Noemí le aconseja y para reconstruir su familia, acercándose a Boz conforme la costumbre de aquel entonces, tenemos en Ruth 3, del 1 al 5, ahí narra cómo le aconseja Noemí a su nuera. Y Ruth escuchó la voz del buen pastor a través de Noemí. Y Boz le dice a Ruth, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Ella era moabita, era pagana, pero él la aceptó porque sus actos, su testimonio daba que era una mujer virtuosa. Y es así, si usted sigue leyendo el libro de Ruth, Boz se casa con Ruth. Y así la redime. Compra todas las tierras que le pertenecían a los hijos de Noemí y ella es restaurada, redimida. Cuando uno obedece la voz del buen pastor, viene bendición. Qué bendición la que tuvo Ruth, ¿no? Porque vos al tomar a Ruth como esposa, Dios lo bendijo con un hijo que lo llamaron Obed. Y este
fue el padre de Isaí, y Isaí fue padre de David. Entró de esta manera Ruth a la genealogía de Jesús. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición de Moabita! Una mujer extranjera, una mujer de un pueblo pagano. ¡Qué linda es historia! Vos es la figura de Jesús quien redime. Ruth es la figura de la iglesia que busca quien la redime. Noemí, figura de aquellos que caen y son restaurados. Porque Noemí cayó, se alejó, pero fue restaurado. Y Orfa, figura de aquellos que se vuelven atrás. Hay que escuchar la voz de buen pastor. Estas son las dos mujeres que el buen pastor del cielo les habló. Una desobedeció y trajo maldición, entró el pecado a la tierra. Pero la otra que obedeció trajo bendición para ella y para toda su genealogía. Qué hermoso. ¡Aleluya! ¿Se alegran o no se alegran, hermanos? Vamos, creo que vamos a seguir. Ahora, mujeres que escucharon la voz del buen pastor en la tierra. Dos mujeres. La mujer adúltera escucha la voz del buen pastor en la tierra. Vamos. La Biblia dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ellos estaban esperando a ver qué iba a ser Jesús, que cumple, que patriar. Y la voz del buen pastor Jesús se dejó escuchar. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El pastor de la tierra nos dice ahora, el que de vosotras esté sin pecado, sea el primero o la primera de señalar, de juzgar, de criticar. Hermanos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos estamos pecando. Si no obedecemos al pastor de pastores. Porque es más fácil pecar que no pecar. Es más fácil. Así como le pintó la tentación a Eva. Porque el padre de mentira nos susurra, no, ándate, va bien. O mira, en este caso, ya cayó el hermano, mira, porque el hermano es así, y señalamos. O que la hermana le visto está en pecado y que no sé cuánto, y señalamos y lo vociferamos. Y eso en vez de ayudar a levantar, ayuda que más caiga. Como una vez un predicador dijo, ¿no? Que el ejército de los cristianos, comparando con el ejército militar secular, el que cae en el militar secular, al herido lo levanta. El ejército cristiano dice que no le da la mano, más lo condena. Escuché una vez, pero a veces, hermano, eso nos ocurre. Como si no tuvieras nunca un pecado, señalamos al que cae o la que cae. Somos fáciles en juzgar, somos fáciles en señalar.
Pero aquí el Señor, el buen pastor de la tierra, nos dice que tengamos misericordia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero de arrojar la piedra contra ella. ¿Qué sucedió? Volvemos al pasaje. Pero todos comenzaron a irse. Pero ellos, al oír estos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros. Y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 9. El buen pastor, junto a la mujer adúltera, enderezando Jesús y no viendo a nadie, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. La mujer adúltera contestó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. La voz del pastor de la tierra nos dice esta noche, vete y no peques más. Vete y no peques más. Muchas veces cometemos pecado. Le damos la espalda al Señor, desobedecemos. Pero luego venimos, Él es bueno, Él me perdona. Le pedimos perdón. Una vez que hemos estado en su presencia, le pedimos perdón. Y luego cuando salimos de su presencia, volvemos nuevamente al pecado. Hermano, hermana, si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Para que haya perdón, para que tú sientas el perdón de Dios, tiene que haber arrepentimiento. Por eso dice, vete y no peques más. Porque si pedimos perdón y salimos nuevamente a cometer lo mismo, y salimos y pedimos perdón, Dios es bueno, me perdona, después regreso y nuevamente me enlodo en el pecado y vengo y regreso, ahí no hay perdón. Tu corazón se va a endurecer y ya ni vas a pedir perdón y vas a tener ese estilo de vida. Cuando uno pide perdón, el pecado te tiene que doler en el corazón. Tienes que llorar porque le has fallado al Señor. Tienes que sentir que el Señor le has fallado a tu Dios, al Dios que te da todo, al Dios que te ama, al Dios todopoderoso que dio su vida por ti. Entonces, Señor, te he fallado y tiene que haber un gemido, un lamento, un dolor en el corazón, hermano. Y ahí viene el perdón. Pero si venimos, perdón, Señor, te fallé, y luego nuevamente la próxima semana, Señor, te fallé. No, tiene que haber arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento luego tú vas a ver los frutos. Van a ver los frutos que verdaderamente te has arrepentido. Si no das fruto de arrepentimiento, pues sigues con el pecado. Gloria sea el nombre del Señor. Esta noche el buen pastor te dice, vete y no peques más. Ya, ahí, como decir, ya no más pecar. Porque la voz del buen pastor Jesús cambia y transforma la vida de pecado a una vida victoriosa. Cuando tú le fallas y te arrepientes de corazón, recibes el perdón y tu vida cambia. Por eso le dije, hay frutos de arrepentimiento. Tu vida ha cambiado porque has obedecido al pastor de la tierra y tu vida comienza una vida victoriosa, como lo fue de esta mujer adúltera. Aleluya. Que siguió a Jesús luego. Aleluya. A otra mujer que escuchó la voz del buen pastor
Tenemos en Juan 11, del 1 al 44. Vamos a, ustedes ya la saben esta historia, vamos a tomar unos puntos nomás. ¿Qué dice el Evangelio de Juan capítulo 11, del 1 al 44? Es la muerte y la resurrección de Lázaro. Lázaro resucita. Sabemos ya que Marta, María y Lázaro eran amigos muy íntimos de Jesús. Pero sucedió que cuando Jesús no estaba con ellos, Lázaro enfermó. Y le fueron a avisar al buen pastor de la tierra que su amigo Lázaro estaba muy grave. Pero Jesús le dice, esa enfermedad no es para muerte, es para que el Señor se glorifique. Bueno, los que estaban con ellos no escucharon, no entendieron lo que Jesús les decía, siguieron. Pero cuando regresa, bueno, viene a Betania Jesús, ya Lázaro había muerto. Y cuando le pasa la voz a María y a Marta de que Jesús estaba ya en Betania, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María y Marta le hicieron lo mismo a Jesús en el verso 21 y verso 32. La diferencia es la actitud en la cual se presentaron las dos. Marta fue la primera que fue al encuentro de Jesús y le reclamó, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús también todavía le contesta, le dice, no, tu hermano no ha muerto, él duerme. Y él dice que Lázaro resucitará, le dice. Pero ella no escucha, no entiende bien la voz del pastor de la tierra. Y le dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, que esté muerto, vivirá. Pero Marta no entiende. Se queda pensando, pero no entiende, no escucha bien lo que le dice. No confía en lo que le está diciendo el buen pastor. Pero María, cuando luego va a la casa de Marta, le dice, el maestro ya llegó. María sale corriendo y las que estaban con ellas pensaban, porque ella estaba muy triste, pensaba que María se iba a llorar a la tumba de su hermano. Pero María, cuando se encuentra con el maestro, ella no solo le dijo, si no hubieras llegado, si hubiese llegado mi hermano no hubiese muerto. Ella se postró, no le reclamó, sino se postró, porque estaba en la presencia del buen pastor. María estaba en la presencia del buen pastor, lo reconocía como el buen pastor, el maestro. Confiaba en él y se postró, lo adoró. Y luego Jesús le respondió y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve la respuesta a la respuesta del buen pastor. Habían puesto, ya saben ustedes, el cadáver de Lázaro en una cueva tapado con una piedra. Jesús dijo, quita la piedra. Aquí vemos nuevamente a Marta, que ella no escuchaba la voz del buen pastor. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y entonces le reclama, ¿para qué vas a sacar la piedra? ¿Qué vas a hacer ahora? Ya mi hermano hace 4 días que ha muerto y está ya en descomposición, está oliendo. ¿No escuchó la voz del buen pastor? Estaba en duda de lo que podía hacer. Aleluya. Y Jesús le dice a Marta,
¿no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios? Esta noche nos dice el pastor de la tierra, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, es creer, creer en Él, creer al que todo lo puede, creer el que no, para Él no hay nada imposible. Cree en Él. ¿Por qué estás pasando por una situación difícil? ¿No tienes trabajo, tus finanzas están mal? Cree que Él es tu proveedor. Cree en Él. ¿Hay en tu familia conflictos? ¿No hay paz? Cree en aquel que puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cree en ese pastor de la tierra que trae paz a tu familia, paz a tu hogar. Cree que tu matrimonio ya está por terminar. ¿Conflictos? Cree. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Y Dios usa, el buen pastor de la tierra, usa, como le dije, a personas, usa su palabra, usa al pastor, usa a un niño. Me recuerdo cuando había un matrimonio que ya estaba terminado, ya. Y la esposa dijo, ahora sí voy a presentar el divorcio, ya no aguanto más divorcio. El niño de 9 años escucha y dice, mami, ¿y no crees en Jesús? ¿No crees? Y ella lo miró y su corazón, sí, hijo, no hago el divorcio. Y ahora ese matrimonio, si vieran cómo ha sido bendecido, se restauró, sanó el corazón de la esposa. El Señor usando a ese niño de 9 años, como diciendo, cree. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Tienes un diagnóstico malo que te han dado los médicos? Pues cree en nuestro sanador. Si crees, verás la gloria de Dios. Eso es lo que te dice el pastor de la tierra. Aquí 2 palabras. Quita esa piedra, dijo el pastor de la tierra. Quita esa piedra para que volver la vida a Lázaro. ¿Qué piedra te está quitando la bendición? ¿Qué piedra no permite que tengas una vida fructífera en el espíritu? ¿Cuál es tu piedra? El pastor de la tierra te dice, ahora quita esa piedra. Quita, que quiero darte vida, porque he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero esa piedra que cargas, esa piedra que tienes, no te lo permite. ¿Qué piedra tienes? ¿Tienes malos hábitos? ¿Tienes todavía costumbres pasadas? ¿Estás en el chisme? ¿Estás en la crítica? ¿Estás en cosas que no le agradan a Dios? Pues el Señor te dice esta noche, quita esa piedra para que seas bendecido, para que seas bendecidas. Porque lo único que nuestro pastor de pastores quiere que seamos bendecidos. Pero nosotros no se lo permitimos porque tenemos todavía una piedra que no nos permite ser libres. No nos permite para que vayamos con libertad ante Él. Él nos dice, quita esa piedra y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, que por su palabra nos advierte, nos aconseja, pero nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Queremos tener una vida en derrota?
Depende de nosotros. ¿Queremos tener una vida en victoria? Depende de nosotros. Pero siempre el buen pastor te aconsejará la forma de estar, de vivir en victoria. Sigue, escucha, sigue el consejo, la exhortación del pastor de la tierra. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Concluyendo, ya hemos hablado de estas cuatro mujeres. Eva desobedeció la voz del buen pastor del cielo y el pecado entró al mundo. Ruth obedeció la voz del buen pastor del cielo a través de Noemí y Boaz y fue restaurada y bendecida por Dios. María, la hermana de Lázaro, obedeció la voz del buen pastor y Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. La voz del buen pastor se escuchó en la cruz. ¡Wow! En agonía, el buen pastor de la tierra le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Otra palabra que nos dice el pastor de la tierra en esta noche: mujer, he ahí a tu hijo. Esto nos indica la gran responsabilidad que tenemos como madre delante de Dios. La gran responsabilidad. Aquí hay madres, jóvenes, niños, y es su responsabilidad. El pastor de la tierra le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Tenemos como madre la responsabilidad con nuestros hijos de criarlos, de educarlos, a aquellos hijos que el Señor nos dio. Preocuparnos por su desarrollo. Desde pequeños, babies, ese hijo solamente se mantiene por la mujer, por la madre. Porque si usted no le da, no la alimenta, ese bebé se muere de inanición, de hambre. Porque él no puede ir a buscar su alimento, él no puede alimentarse por sí solo. Entonces, la madre tiene que estar pendiente de ese hijo. Luego va creciendo, es responsabilidad de la madre guiarlo, educarlo, decirle cómo está este mundo en que le tocó vivir, para que él tenga cómo defenderse, cómo afrontar esta realidad de este mundo tan violento, tan caótico que les tocó vivir. La madre tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra del amor y el temor a Dios, la reverencia a Dios. Es responsabilidad de la madre hablarle cuando ya están más creciendo lo que le puede pasar si ya no habla, lo que sucede en la escuela, lo que sucede en el vecindario. Tiene que quitarse ya de los tabús y preocuparse, enseñarle a que sean fuertes, pero fuertes en el Señor para este mundo lleno de maldad. Tiene que decirle qué es lo que debe hacer cuando vengan, porque en la escuela ya se ve la droga. Hija, hijo, mira, esto sucede en la escuela. Tú tienes que tener buen cuidado, porque esto ¿a qué te puede llevar? ¿A qué te puede llevar? Mira, hija, hijo, nadie te puede tocar. Tienes que hablar
Y para que el niño hable, usted tiene que tener una comunicación constante con su hijo, con su hija. Tiene que dejar mucho de lo que tiene que hacer y tener una relación. Porque le dice esta noche el pastor de la tierra: mujer, he ahí a tu hijo. Pon atención a tu hijo. Pon atención a tu hija. Porque es nuestra responsabilidad como madre. Los hijos son prestados y algún día vamos a rendirle cuenta a Dios. Porque una vez que crecen, ellos ya toman sus decisiones. Ya usted no le va a poder decir, haz el otro o no hagas el otro. Es el tiempo, si usted está criando, está formando, es tiempo de poner las bases de su niño, de su niña, con sabiduría, para que más tarde no vengan las lamentaciones ni el llorar, sino que sean hombres y mujeres de bien en esta sociedad, hermano, que está una sociedad violenta, una sociedad que es muy diferente a la que nos tocó vivir. Siempre existió la maldad, pero ahora la maldad ya se ha multiplicado, está sobreabundando la maldad en el mundo. Y hay que preparar, proteger a nuestros hijos. Esta noche, el pastor de la tierra nos dice: mujer, he ahí a tu hijo. Él en agonía, el buen pastor muriendo allí, pero dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanas queridas, escuchemos la voz del pastor de la tierra. Por estos 4 mujeres son ejemplos como la necesidad que tenemos de escuchar la voz del pastor de la tierra. Tenemos necesidad para poder discernir, pedirle al Señor discernimiento. ¿Cuál es la voz? ¿Qué voz está usted escuchando? ¿Qué voz? ¿Voces que la están distrayendo? ¿Voces que le están apartando del Señor? ¿O voces que le están afirmando más en su Creador? ¿Cuántas necesitamos escuchar y obedecer la voz del pastor de la tierra?